Estamos acostumbrados a una imagen estereotipada del psicópata. El cine y la literatura nos venden un arquetipo del psicópata como un sujeto siniestro, de mirada penetrante, actitud seria, inteligente soberbia, vestimenta pulcra, pensamientos perversos y objetivos sanguinarios. Pero la realidad es bien distinta, hasta el punto que determinados psicópatas integrados son personajes muy populares y apreciados por la sociedad y solo en el secreto de su familia sufren en silencio las consecuencias de esta psicopatía. Hoy os traigo aquí los 10 mitos más comunes y más extendidos acerca de los psicópatas. Mito número 1. Carecen de empatía. La empatía es la capacidad de los seres humanos para comprender las emociones, sentimientos y estados de ánimo de las demás personas. Se suele asociar a los psicópatas con la falta de empatía. En este sentido, tenemos que aclarar algo. La empatía comprende dos esferas, el área cognitiva y el área emocional. La primera consiste en la capacidad para entender los sentimientos de los demás, saber qué emoción experimenta la otra persona. La segunda comprende en poder vivir, sentir o experimentar lo que la otra persona siente cuando nos lo expresa. Los psicópatas son capaces de comprender las emociones cuando alguien siente ira, amor o miedo, por ejemplo, e inclusive imitar las conductas esperadas de dichas emociones. Sin embargo, no pueden sentir por sí mismos dichas emociones. Probablemente esto se deba a que, como numerosos estudios neurológicos avalan, los psicópatas tienen alteraciones a nivel cerebral en áreas específicas relacionadas con esta capacidad. Mito número 2. No pueden sentir miedo. Para comprender el miedo, podríamos decir que existe un miedo real y un miedo irreal. El primero es aquel miedo que comúnmente conocemos, el que se tiene por consecuencias reales, es decir, a sufrir un accidente cuando vamos en un coche a exceso de velocidad. Por otro lado, el miedo irreal, que bien podríamos denominar como miedo psicótico, va de la mano con un trastorno de tipo psicótico, donde hay fractura de la realidad de la psique del individuo. El sujeto escucha voces que lo quieren matar o se siente amenazado por imágenes persecutorias. El primer miedo es desconocido por los psicópatas. Sin embargo, podrían experimentar el miedo irreal. Cabe aclarar que no todos los psicópatas presentan cuadros psicóticos, como tampoco los psicóticos tienen rasgos de psicopatía. Mito número 3. La mirada fría, gestos serios, inteligencia superior. Este perfil ya se ha vuelto un cliché de las películas y series. Sabemos que existe una correlación entre nuestro estado de ánimo y las expresiones faciales que gesticulamos. Pero como vimos en el punto anterior, los psicópatas son perfectamente capaces de imitar las conductas relacionadas a las emociones. Inclusive, algunos psicópatas suelen ser carismáticos y amables para pasar desapercibidos y conseguir aquello que quieren. En cuanto a la inteligencia, podríamos decir que el no experimentar emociones es un punto a su favor, puesto que esto favorece a que sus acciones las realicen con mayor frialdad y meticulosidad, además de plantearse objetivos instintivos e intelectuales. Sin embargo, no existe una correlación directa entre psicopatía y el cociente intelectual de la persona. Mito número 4. Son producto de una familia disfuncional. Esto es completamente falso. No discutiremos que existe una correlación importante entre el entorno familiar y la tendencia a delinquir. Abusos, malos tratos, abandonos, malos ejemplos como modelo a seguir, son sin duda factores crimogénicos muy importantes a ser tomados en cuenta a la hora de explicar la criminalidad de un delincuente. Pese a ello, no existen datos concluyentes que vinculen la familia disfuncional como causante del comportamiento psicópata de un individuo, pues existen muchos ejemplos de psicópatas que han cometido terribles crímenes, pero al analizar su entorno familiar, encontramos que este núcleo era perfectamente funcional e integral.
Mito número 5. Una sexta parte de las personas son psicópatas. Algunos expertos estiman que la cifra mundial de psicópatas corresponde al 6% de la población mundial. Robert Hare, psicólogo reconocido por sus estudios sobre psicopatía, estima que es un 1% de la población mundial y un 25% correspondiente a los reclusos que están en un penal. El DSM-5, que es un manual de diagnóstico de trastornos mentales, indica que su prevalencia está entre el 0,2% al 3,3% de la población mundial. Sin embargo, todos estos datos recaban únicamente la cifra de psicópatas que transgreden la norma y ocasionan perjuicios. Pero como veremos en la segunda parte de este artículo, no todos los psicópatas han transgredido la ley. Algunos simplemente van por la vida usando sus dotes de seducción y engaño para satisfacer sus necesidades, o son exitosos empresarios que han escalado a lo más alto usando sus habilidades, por lo que todas las cifras son en esencia inexactas. Mito número 6. Sus crímenes son salvajes, sangrientos y sádicos. No hay que negar que su falta de emociones a veces los lleva a experimentar al límite de lo humano cuando cometen sus delitos violentos. Pero tomemos en cuenta que los medios de comunicación, tanto la televisión como el cine y las series, viven de cuantos espectadores les vean siempre describir una primicia como sanguinaria que acapara la atención, describiendo a sus perpetradores como psicópatas, visión que en muchas ocasiones es distorsionada de la realidad. Relacionar a los psicópatas con delitos violentos suele estar en ocasiones distante de lo que realmente sucede, pues no siempre incurren en delitos relacionados con la violencia física, asesinatos, genocidios o violaciones. Hay psicópatas que están adaptados a la sociedad y a la clase alta, cometiendo delitos financieros, robos de arte, fraudes entre otros delitos de cuello blanco, o simplemente hacen sufrir a sus familias o a personas que les rodean como amigos o compañeros de trabajo. Mito número 7. Son inestables y sienten necesidades incontrolables. No debemos confundir la impulsividad con la demanda de gratificación de una necesidad. El concepto de impulsividad se refiere a la tendencia a ejecutar una acción sin pensar en sus consecuencias, mientras que en el segundo caso y en relación con la psicopatía podríamos decir que al no adaptarse a las normas cuando una necesidad requiere ser gratificada, el psicópata pasará al acto de satisfacerla sin debatirse moralmente si la manera de obtener dicha gratificación es correcta o incorrecta. Los psicópatas tienen la mente fría, saben las consecuencias de sus actos. La impulsividad raramente se ve en ellos, ya que tienden a ejecutar sus actos con mucha premeditación. Mito número 8. Los psicópatas están locos. Esto podría depender de la concepción que cada uno tenga sobre el término loco, pero si tomamos la palabra loco como alguien que tiene desconexión de la realidad, la respuesta a esta cuestión de la locura, en la mayoría de los casos, corresponde a un rotundo no, pues ejecutan sus acciones con plena conciencia. Aunque podría darse el caso de un psicópata que, además de padecer psicopatía, padezca de episodios psicóticos graves o inclusive esquizofrenia. Mito número 9. Los psicópatas nunca se integran o reintegrarán a la sociedad. Tengamos bien en cuenta algo. Si un psicópata se adapta o no a la sociedad, es porque ha sido completamente decisión suya. Si la mayoría de ellos transgrede la ley, ha sido porque ha aprendido que es la mejor manera de satisfacer sus necesidades. Hay psicópatas que aprenden a aceptar algunas normas si sienten que les conviene o como pauta para lograr un fin más grande. En cuanto a la reintegración, si bien es cierto que los esfuerzos por reinsertar a la sociedad a los psicópatas han dado resultados prácticamente nulos, la psicología aprende día a día cada vez más acerca de ellos y las alteraciones que caracterizan la personalidad psicopática, cosa que permite actuar para proponer tratamientos más eficaces mirando al futuro. Mito número 10. Todos los psicópatas son criminales. Cerramos este artículo con el mito más popular respecto a los psicópatas. Aclaremos que el delito, tal y como lo define la ley, es la acción u omisión que sancionan las leyes penales. Entendiendo este concepto,
Es fácil entender que no todas las conductas que nos parezcan malas son delitos si no lo sanciona la ley. Así, por ejemplo, si un día un amigo nos pide alojo en nuestra casa, alegando que la vida lo ha tratado injustamente y que al cabo de una semana nos ayudará con la renta y con las obligaciones de cada día, pero tras varios meses no coopera, se come todas las reservas de nuestra despensa e inclusive toma nuestras cosas prestadas aprovechándose de nuestra bondad, hasta el punto de que la situación nos parezca injusta, ¿merece esto ser llamado un delito? En absoluto, pues hemos sido nosotros quienes hemos dejado que nuestro psicópata amigo se aproveche. Hay miles de casos donde psicópatas así se las gastan llevando un estilo de vida parasitario pero sin transgredir necesariamente lo dictado por la ley. En conclusión, son muchos los mitos que rodean a los enigmáticos psicópatas, muchos de los cuales han sido alimentados por el morbo de las leyendas urbanas, de los medios de comunicación y, por supuesto, de la industria del entretenimiento, que frecuentemente nos los presentan como seres perversos, retorcidos y sanguinarios. Sin embargo, la ciencia psicológica colabora en conjunto para revelar las motivaciones ocultas de estos seres con la esperanza de que algún día se les brinde un tratamiento adecuado que permita reintegrarlos a la sociedad. Soy Antonio de Vicente. Si te ha gustado este vídeo, dale a like y si aún no estás suscrito puedes hacerlo en la parte inferior. Si deseas hacer algún comentario o sugerir algún tema, puedes hacerlo en la casilla de los comentarios. Muchas gracias a todos y que seáis realmente muy felices.